¿Ignacio Buse jugará o no el Australian Open 2026? Creo que esa es la gran duda que tienen todos. De hecho, es el motivo por el cual más me han escrito en las últimas semanas. Y la verdad que ha habido bastante incertidumbre, pero bueno, la buena noticia es que todos estos rumores, especulaciones, todo lo que puede pasar o no pasar, se va a definir ni siquiera en los próximos días, sino en las próximas horas. Entonces, este video creo que va a ser importante para explicar primero bien algunos puntos clave que, si bien son fáciles de entender, creo que no todos los tienen tan claros. Y después, cuál es la posibilidad real de que Ignacio dispute por primera vez en su carrera el cuadro principal sin jugar la quali de un Grand Slam, ¿no? Porque recordemos que el año pasado llegó a jugar el cuadro principal del US Open, perdió con Ben Shelton en primera ronda, pero previamente tuvo que pasar los 3 partidos de quali. Pero en esta participación puntual de Ignacio en el Abierto de Australia hay varios factores que hay que tener en cuenta porque tienen que ocurrir un par de cosas y aparte tenemos que ver cómo evoluciona la lesión de Ignacio de la microrotura del talón de Aquiles que sufrió en los primeros días de diciembre. Entonces, para ponerlos en todo el contexto de lo que va a pasar entre hoy y mañana, porque realmente estamos ya en las fechas límites para saber cuál va a ser primero el rival de Gonzalo Bueno en su primera quali de Grand Slam, que también ya está en Australia entrenando, y la situación de Ignacio, ¿no? ¿Cuáles son las chances que tiene de clasificar al cuadro principal del Abierto de Australia? Antes de pasar a esa información, les pido, como siempre, que se suscriban al canal si les gusta el contenido que hago. Voy a estar este año haciendo un seguimiento bastante completo y aparte yendo bastante a los torneos a cubrir a los peruanos. Vamos a estar en Düsseldorf a fin de mes ya para la cobertura de la Copa Davis de Perú contra Alemania, en donde creo que tenemos una chance de hacer historia jugando de visita contra una potencia del tenis mundial. Así que nada, no les cuesta nada, es apretar ese botón donde dice suscribirse abajo de mi video y así seguimos haciendo crecer esta comunidad de gente fanática del tenis, ¿no? ¿Cuál es la situación de Ignacio Buse a 3 días de empezar la quali y a 10 días de empezar el cuadro principal del campeonato? A ver, lo primero que creo que es importante explicar es cómo funciona el corte para los torneos profesionales de tenis. ¿Qué cosa es el corte? Los torneos tienen una lista de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores tienen una fecha límite para inscribirse a los campeonatos. Y esta lista no es necesariamente los días previos al torneo, sino suelen ser 3 o 4 semanas antes de que empiece el torneo. Entonces, el corte de esta lista de entrada para el Abierto de Australia se dio justamente en la semana en la cual Ignacio pierde la final del Challenger de Montevideo contra Cristian Garín. Ignacio, si ganaba ese partido, hubiera llegado al corte probablemente en el puesto 90 y algo del mundo y con eso hubiera clasificado directamente al Abierto de Australia. Las semanas previas a Montevideo, Ignacio jugó 2 torneos en Lima, 2 Challengers, el que se jugó el Club Los Incas y el que se jugó en el Club Terrazas, y ahí en ninguno pasó los cuartos de final, y por ahí que habiendo hecho semifinal o final en los dos o en alguno de los dos, también lograba entrar al cuadro principal del Australian Open antes del corte, que como lo digo fue en la semana de Montevideo. ¿Qué fue lo que pasó? Ignacio tuvo una gran semana en Montevideo que lo ayudó a trepar posiciones y quedó más o menos en el puesto 105 o 104 del ranking. Con ese puesto, con ese corte, digamos, de ese domingo, porque el lunes ya los puntos que sumaba la semana siguiente no servían para la lista del Australian Open, se hizo la lista completa. Entraron 104 jugadores directos al cuadro principal, porque recordemos que de los 128 jugadores se guardan espacios para los que entran por quali y para los que entran por invitación del torneo, que son 8, y de quali son 16, e Ignacio quedó a 4 bajas de entrar directamente al cuadro principal del Abierto de Australia. Que hubiera sido, como lo digo, la primera vez que entraba sin quali a un Grand Slam, lo cual es un mérito enorme porque es algo prácticamente para los 100 mejores del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el escenario? Ignacio en ese momento tenía que esperar las bajas y si no ocurrían las bajas, Ignacio hubiese tenido que jugar la quali, que es la clasificación que se juega la semana previa en las mismas canchas del Australian Open, que es de hecho lo que va a jugar Gonzalo a partir del lunes, Gonzalo Bueno,
y en ese escenario hubiera estado en el cuarto lugar, o sea, hubiera sido el cuarto mejor de los jugadores de la quali y hubiera tenido un cuadro un poco más cómodo porque le hubieran puesto una siembra y no se hubiera enfrentado a los 32 mejores hasta la tercera ronda de la quali. Ese era el escenario inicial. ¿Cuál es la posibilidad real de faltando un mes que se bajen más de 4 jugadores? La realidad es que es alta. La posibilidad es alta. Normalmente las bajas suelen ser entre 5 y 8, a veces entre 4 y 8, si son muy pocas entre 3 y 6, pero creería que estadísticamente había una chance más alta de que entre que no entre debido a las 4 bajas que necesitaba. ¿Cuál es la situación actual al día de hoy? Ya ocurrieron 2 bajas, se han bajado Jack Draper, el jugador de Gran Bretaña, y se ha bajado también Arthur Fields, el jugador francés. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? La lista en la cual Ignacio necesitaba 4 bajas se ha corrido para arriba. Y hay 2 jugadores que son Vitko Priva y Carlos Taberner, que eran los que estaban 1 y 2 en la lista de espera para el cuadro principal, que ya han entrado al ranking, ya han entrado al cuadro principal, perdón, y con esto Ignacio ya no necesita 4 bajas, sino necesita 2 bajas. ¿Cuánto tiempo tiene Ignacio para esperar estas 2 bajas? Muy poco. Mañana a las 7 de la noche hora de Lima, mañana es 11 de enero, pero el corte se va a hacer el 12 de enero en Australia, pero Australia nos saca como 15 o 16 horas, se cierra la posibilidad de que hayan más bajas y con eso Ignacio pueda subir. Pero normalmente las bajas se hacen muy pegadas a la fecha de cierre porque los jugadores lo que hacen es esperar hasta el final para anunciar que no pueden jugar el torneo para darse una posibilidad siempre de poder clasificarse, digamos, ¿no? Si es una lesión terrible, como la de Oliver Rum, por ejemplo, o una lesión de ligamentos cruzados, directamente te bajas del torneo porque sabes que no vas a poder llegar. Entonces, la situación de Ignacio es la siguiente. Ignacio tiene más o menos 30 horas para esperar que se bajen 2 jugadores y poder entrar directamente al cuadro principal. ¿Qué pasa si se da solo una baja o si no se da ninguna baja? Ignacio no viajaría a Australia. ¿Por qué? Porque decidió bajarse de la quali, que es la semana del 12, porque él calculó que debido a su lesión, que es una lesión que lo ha tenido usando una bota todo diciembre y no pudiendo haber hecho la pretemporada como le hubiese gustado, no llegaba de ningún modo a competir la semana del 12 de enero. Entonces, la esperanza de Ignacio es que ocurran estas 4 bajas para ver si es posible que el 19 de enero pueda competir en el cuadro principal. Esa es la situación actual. En cuanto a Gonzalo Bueno, la situación es la siguiente. Esta noche en Perú, porque va a ser el día siguiente, va a ser mañana en Australia, se va a realizar el sorteo del cuadro de la quali y vamos a saber quién va a ser su primer rival en la primera quali de un Grand Slam para Gonzalo Bueno. Gonzalo está en Australia con Lucho Horna y esta noche vamos a saber quién es su rival y mañana temprano probablemente yo esté haciendo un video analizando su partido de primera ronda, que esperemos que sea por lo menos un no especialista en cemento, estos jugadores australianos, croatas, daneses que sacan a 1000 por hora porque son difíciles jugar contra ellos en cemento, pero creo que Gonzalo no solo va a tener un buen desempeño, sino va a tener una buena temporada, porque siempre lo he dicho, es uno de los jugadores que mejor hace las cosas y mejor se entrena del país, ¿no? Entonces, volviendo al caso Ignacio Buse, que es el tema principal de este video, si es que se llegan a dar las 2 bajas, hay 2 posibilidades. La primera es que juegue el torneo, que tiene algunas cosas a favor. La primera es económica. Jugar la primera ronda de un Grand Slam te da un ingreso bastante alto que le va a servir a lo largo de todo el año, ¿no? De hecho, son los Grand Slams, que son 4, que son el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, son los torneos que más reparten, incluso los que pierden en la primera ronda. Entonces, Ignacio sí tiene la posibilidad de viajar a Australia y si no está listo físicamente, igual ir, jugar y cobrar y después regresarse, pero que también tiene un contra eso, ¿no? Si es que no llega a Australia bien físicamente, que es que pierde una semana más de recuperación. ¿Y qué implicaría esto? Que no pueda llegar de una mejor forma a la serie contra Alemania de Copa Davis y que probablemente
no llegue tampoco de la mejor forma la gira de torneos por Sudamérica en Arcilla, que creo que es una buena posibilidad de ganar puntos y dinero también. Entonces, claro, por ganar dinero puede correr el riesgo de jugar sin una semana menos de preparación, Santiago, Río, Buenos Aires, que son torneos a los cuales que creo que va a clasificar con una semana menos de preparación. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal? Que Ignacio se recupere de su lesión lo antes posible y que pueda llegar a Australia a competir bien y a entrenar y a competir bien allá. El otro escenario es que se den las dos bajas, vaya y no compita de la mejor manera. Y en ese caso, en mi opinión, lo más sensato sería quedarse entrenando en Barcelona y que su primer torneo del año sea esa serie de Copa Davis contra Alemania. ¿Y cuál es el otro escenario que puede pasar? Que no clasifique, que no se den estas dos bajas, que yo creo que se van a dar. He visto una historia en el Instagram del finlandés Rusubori diciendo que ya se bajó del torneo previo a Australia y que espera llegar a Australia, pero que está con una lesión que lo complica. Y siempre aparece otro, son más de 100 jugadores y siempre hay uno o dos que se suelen bajar, ¿no? Entonces, esa es la situación al día de hoy. Mañana vamos a tener la respuesta definitiva si es que ocurrieron o no esas dos bajas. Y una vez sepamos si Ignacio clasificó directamente al cuadro principal, voy a ver si puedo conversar con él y traerles la información exclusiva de si va o no a jugar el primer Grand Slam del año, ¿no? Lo cual sería una maravilla, pero me acuerdo perfectamente en el 2023 o 22, que fue la primera serie que convocaron a Ignacio a una Copa Davis, que jugábamos contra Chile, pero no fue esa serie famosa en Chile que le ganó a Yarri, sino fue una serie en Lima que perdimos 3-2, que Ignacio tenía una chance de jugar esa serie, el doble me parece que lo iba a jugar, y por A o B motivos, pueden pasar mil cosas, terminó jugando Galdos con Arclon Huertas del Pino, y para Ignacio fue, digamos, un golpe no poder jugar esa serie, y me acuerdo que la gente encargada del equipo en ese momento le dijo, no te preocupes porque vas a jugar 1000 series más, y creo que el mensaje hoy, en caso no llegue, va a ser el mismo, ¿no? Porque creo que Ignacio va a jugar Grand Slams y cuadros principales de Grand Slams por los próximos 10, 12, 13 años, 14 años, imagínense. Así que hoy en día puede pensar que se le viene todo abajo por no empezar el año jugando el torneo que más le gustaría, pero por el talento que tiene, por el nivel que tiene, se le viene una carrera llena de torneos Grand Slams y me imagino que haciendo buena actuación en varios de ellos, ¿no? Así que nada, les mando un abrazo y les prometo ahí el video mañana analizando el rival de Gonzalo Bueno y viendo ya la lista final del Australian Open a ver si se van esas dos bajas que necesita Ignacio. Les mando un abrazo enorme y no se olviden de suscribirse al canal.